mi testimonio y también algunos conceptos que me han ayudado y me han cambiado la vida. Somos sobrevivientes de una pandemia que no es poca cosa. A lo mejor nosotros no dimensionamos todavía todo lo que hemos pasado. Sé que, bueno, en este país los chicos nos conocemos todos. De alguna manera terminamos hablando, siempre terminamos todos primos, seguro. Entonces, y todos pasamos por una situación en estos tiempos, en estos 2 años duros, difíciles, donde hemos perdido a un ser querido. A mí me tocó perder a mi papá, que a pesar de ser mi papá adoptivo, ¿verdad? Porque mi mamá me tuvo cuando tenía 15 años, ¿verdad? Y mi papá biológico era músico, ¿verdad? O sea, es músico, ¿verdad? Aunque ya no se dedica más a eso. Y se fue a Argentina, ¿verdad? Huyendo, él tenía 16, o sea, también era un niño, eran 2 niños con otros niños que venían. Y mi mamá decidió tenerme, ¿verdad? Le llevaron a un sanatorio para que ella aborte y se hizo la dormida, con 15 años, se hizo la dormida y los doctores dijeron, bueno, cuando se despierte vamos a seguir con el procedimiento, y mientras que los doctores salían, ella se escapó por la ventana. Y en ese escaparse por la ventana, ella hace una oración dentro del conocimiento de Dios. Ella dice, yo quiero que mi hijo que va a nacer o mi hija te sirva. Y entonces al escaparse ella se fue. Nací yo, obviamente, pasó el tiempo. Y cuando tenía 13, 14 años, la crisis de la adolescencia, donde queremos de alguna manera despegarnos de nuestra mamá y dejar de ser hijos de mamá, pero queremos seguir siendo niños y estamos en ese proceso, muchos fuimos muy crueles con nuestras mamás. Y en una de esas yo le dije, porque sabía más o menos de la historia, le dije, mamá, ¿por qué no me abortaste? No, en realidad le dije a mamá, ¿por qué no me vendiste? Porque el dueño del sanatorio, cuando yo nací, dice que cuando nací era un bebé muy hermoso. Después no sé qué me pasó, pero cuando nací dicen que era un bebé muy hermoso. Y el dueño del hospital, el dueño del sanatorio donde me iban a abortar, en ese mismo sanatorio nací, está en el barrio Nazaret, ¿verdad? Ese lugar se llama, el sanatorio se llama Sanatorio Nazaret, ahora antes tenía otro nombre. Y en ese mismo sanatorio yo nací y mi mamá empezó a trabajar ahí. Trabajaba ahí, y al nacer yo me iban a vender, o sea, el dueño del sanatorio me quería comprar, eso se hacía mucho en esa época, y era una casa y un auto, entonces ese era mi valor, ¿verdad? Interesante era, ¿verdad? Ella comió. Y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no me vendiste por una casa y un auto, ¿verdad? Por lo menos íbamos a tener casa y auto, ¿verdad? Vivíamos en lo de mi abuelo y andábamos en colectivo de adolescente, y en esa mi crueldad mi mamá me sienta y me cuenta cómo nací y que me iban a abortar y todo eso, y que ella habló con Dios y que le dijo a Dios que quería que yo le sirva. Cuando eso yo asistía a una iglesia, siempre me gustó la iglesia, siempre, desde chico. Yo a los 7 o 8 años hice mi primera comunión, eso se hace entre los 9 y los 10. A los 14 ya hice mi confirmación, eso se hace a los 16, 17. Pero yo vivía en la iglesia, yo era monaguillo. Entonces, cuando el sacerdote decía, el cura decía, este es el sacramento de nuestra fe, yo tocaba la campanilla. El momento exacto, el momento perfecto, justo, ¿verdad? Era el que mejor lo hacía. Después fui creciendo y dije, bueno, y me metí a los 15, 16 años. 15 años, estaba por cumplir 16 en ese año. El año siguiente me metí al seminario en Ñemby, el San Miguel, de los miguelitas descalzos. Nunca entendí porque todos usaban calzados, pero eran los miguelitas descalzos. Y entonces ahí me di cuenta de que tenía un problema, de que no tenía el don del celibato. En otras palabras, me gustaban las mujeres. Entonces dije, no voy a poder ser sacerdote, porque en ese tiempo se pensaba así. Después me di cuenta que podías igual ser sacerdote, tener sobrinos, hasta ser presidente del país, o sea, muchas cosas podías haber hecho. Decir, era muy inocente. Sí, yo creí. Pero ahí hablé con el cura, que era un cura el país Taní, Stanislav Novak, era. Sí, y después, bueno, tuvo problemas con el caso de Cecilia, sí, porque él sabía todo, porque a él le habían confesado todo. A él le confesaban los pecados la gente de Ñemby, y él le confesaba a mi papá,
porque mi papá era kinesiólogo, mi papá era masajista, entonces se iba al cura a casa casi siempre y él le hacía los masajes y él le contaba todas las cosas que pasaban. Mi papá era el más informado de que nunca contó nada de mi papá, ni a mí me contaba nada, ¿verdad? Él sabía muchísimas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí yo hablé con él y él me dijo, mira, hay muchas formas de servir a Dios. Y me empezó a dar. Y me dijo, una de ellas, pero yo no te recomiendo, es que puedas ser pastor. Como pastor puedes tener familia y todo eso. Y me llamó la atención eso, porque él siempre hablaba en contra de eso. Y yo dije, mira qué interesante, ¿verdad? Porque él nos hablaba, no se vayan de las carpas amarillas, cuando se dan las carpas amarillas, los protestantes y todo eso. Y me invitaron a un campamento evangélico, ¿verdad? Y yo fui. Y ahí me encontré con Dios. Tuve un encuentro muy fuerte donde Dios me habló y Dios me dijo que me iba a usar. Así como le dijo a mi mamá, que él recibió la oración de mi mamá y que él me iba a usar. Y ahí entré en un proceso, porque hay algo que nadie sabía, y hace unos años me atreví a contar, que yo era muy depresivo. Los 13, 14 años siempre me veían haciendo bromas, haciendo chistes, pero nadie sabía que en mi interior yo entraba en profundas crisis de depresión. Y ustedes saben, el síndrome del payaso, ¿verdad? De hacer chistes todo el tiempo, que la gente se burle de uno se burla también de uno. Y sin embargo, adentro yo tenía algo. Y entonces fui entrando en ese proceso. Me acuerdo que a los 15 años empecé a asistir a la iglesia y me recibió, entre muchas personas, pero me recibió el pastor principal de esa iglesia. Y el pastor Emilio Abreu. Y él me dijo, René, Dios tiene cosas grandes para vos. Yo cuando eso trabajaba, era ordenanza en ABC, acá en el centro, era ordenanza de acero supervillo. Y hoy una de las cosas que más siento es que hoy los chicos no pueden trabajar de jóvenes. Yo entiendo la explotación laboral y todo eso, pero ser ordenanza, yo desde los 12 años entré en ABC a trabajar, estuve 8 años ahí hasta los 20. Y fui ordenanza de acero, aprendí muchísimo de ese señor. Y fui creciendo ahí. Y el pastor Emilio sabía eso. Y Acero Socolillo era su profesor de natación del pastor Emilio. Eso poca gente sabe. Y no se conocían ellos. No era al revés. No. Acero era el profesor de Emilio. Acero le enseñaba, el pastor Emilio nadaba en el Parque Caballero y Acero era su instructor. Porque Acero como 20 años mayor que él. Y era su instructor de él. Entonces, ¿cómo? Su entrenador. Su entrenador, su coach. Y entonces ellos eran amigos, eran muy amigos. Me acuerdo que en el 95 el diario empezó a sacar cosas en contra de la iglesia. Y yo estaba en la reunión donde se fraguaba todo eso. Pero yo estaba sirviendo café y una de esas dice, che, está saliendo ahora un diario que no está sacando mucho publicidad, no está sacando muchas ventas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que meternos en un tema que le interesa a todos. Bueno, hay una iglesia ya que tiene ahorrado, según escuché, $3 millones para comprarse un nuevo templo. ¿Y cómo una iglesia va a tener tanto dinero? Vamos a tirarnos en contra de esa iglesia y darle. Y el don Acero me miraba a mí, porque él sabía que yo me iba a esa iglesia, ¿verdad? Cuando tenía 15 años, cuando eso. Y me llama y me dice, decide a tu pastor que vamos a empezar a tirar cosas en contra de la iglesia, nada personal. Y empezaron a salir cosas. Me acuerdo que una de las cosas que se decían era que estaba el Citibank ahí en la esquina de... A ver, Cubichay, España. Cubichay, España. Estaba el Citibank, que del Citibank había un túnel que iba directo a la iglesia y de ahí no vaya el dinero, se transportaba. Todas esas cosas. Al final yo tengo mis sospechas de que a lo mejor era enfrente, porque está la iglesia mormona enfrente del Citibank, es de los mormones, entonces ahí a lo mejor había el túnel, ¿verdad? Pero se iban diciendo cosas y yo fui creciendo con todo eso. Fui creciendo viendo todo eso, cómo se iba generando cosas, cómo cada uno dentro de su negocio, de su forma, de sus ganancias, cada uno iba estirando a su lado. Y eso me hacía a mí entrar en una crisis en cuanto a, bueno, ¿cómo hago? ¿Dónde me meto? ¿A quién sirvo? Cierto. Y ahí Dios me empezó a hablar ya desde ese tiempo de una palabra que lo aprendí ya en la iglesia siendo monaguillo, que me llamaba mucho la atención. Y es esta palabra, benignidad. Y lo confundíamos mucho con bondad. Y siempre me decían, René, vos sos muy benigno, vos sos muy bueno. Y yo no me sentía bueno. Por todas las cosas, la gente no sabía todo lo que había en mi interior. Entonces pero me decían, vos sos benigno, vos siempre estás sonriente, siempre estás buena onda.
Y yo empecé a investigar sobre esta palabra benignidad. Porque yo veía que había mucha gente, aún hoy yo recibo gente en consultorio. Y entendí también una cosa, porque viene gente, por ejemplo, la esposa me llama y me dice, necesito que la atienda a mi esposo, me fue infiel ya otra vez, y esta es la última oportunidad que le doy, ¿verdad? Y viene el esposo y me dice, yo soy buena persona. Yo le digo, no dudo eso. Y dice, ¿y por qué entonces le pongo los cuernos a mi esposa? Porque sos tonto. Porque el pecado te hace tonto. El pecado hace que uno no piense, que uno no mida las consecuencias. Y me decía, pero y le conozco a la fulana con quien le puedo, y me dice, pero esa fulana se mete con todo, sí se mete con todo. Y vos pensás que está contigo por tu lindo cuerpo. No, la verdad que no. Está por tu dinero. Está detrás de tu dinero. Y atiendo mucha gente, y atiendo gente con mucho dinero, muchísimo dinero, atiendo gente con nada de dinero. Y a nadie les cobro por las dudas, para que nadie digan, ahora atiende a la gente con plata nomás. Ahora, yo no hago terapia, lo que yo hago es intervención en crisis. Acá la licenciada va a saber eso. Y yo recibo los casos y voy a los 40 profesionales que tengo, les voy dando, según cada caso. Cada uno tiene su especialidad y voy trabajando en eso. Pero me di cuenta en ese tiempo de que la gente no comete errores por mala persona. No cometemos errores por ser malos. Cometemos errores porque el pecado de alguna manera nos atonta. Y los que somos cristianos creemos también que hay dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. Y en el reino del mal tenemos un enemigo común que se llama Satanás, adversario lo significa, que son los demonios y todo eso. Y la gente cree que es un señor con una figura con cola larga, roja y todo. Y no. Directamente esto va a tus pensamientos. Y en psicología yo fui entendiendo eso. Cómo te ataca directo a los pensamientos. Te lleva a pensar cosas, a analizar. ¿Cómo? Alucinar. Y yo trabajo también con gente que los esquizofrénicos. Estuve 2 meses en el hospital psiquiátrico, no como pasante, sí, no como paciente, como pasante, ¿verdad? Hago esa aclaración. Estuve lunes, miércoles y viernes de 2 de la tarde a 5 o 6 de la tarde trabajando con ellos en el pabellón de esquizofrénicos. Sí. Ya podemos decir que tuvimos un testimoniante que es que era del hospital. Y te dicen los entendidos que en el hospital psiquiátrico es bueno trabajar hasta 5 años. Después de 5 años tenés que buscar otro trabajo. Hay gente que está hace 25, 30 años ahí. Está totalmente. Y eso es peligrosísimo. Sí, claro. Y a trabajar con ellos yo me doy cuenta, y ahí entendí una cosa. Tenía que presentar, en la universidad tenía que presentar un estudio, un informe de lo que fue mi pasantía, y saqué 5 felicitados por mi informe. Porque fui descubriendo cosas. De esos 30 pacientes que tenía a mi cargo, los 30 tenían una amargura, algo que no perdonaba. Wow. Y yo empecé a entender, y mi profesor, que era ateo, digo era porque después se hizo cristiano, él era no vidente, se llama Luis Guillén, trabaja psicólogo en la policía. Él es profesor en la universidad, él es no vidente. A los 18 años se pegó un tiro, entró en depresión. Luisito. Se pegó un tiro y se le quedó la bala adentro, no murió, pero se quedó ciego. Y él era del colegio San José. Sí. Y con el profe yo hablaba muchísimo, y él que estaba muy interesado en lo que yo le contaba. Y el profe me guió y me dijo, René, ven por el tema de la serotonina. Y empecé a investigar la serotonina. Y la serotonina es una sustancia, es un neurotransmisor que tenemos que hace que nuestras neuronas se junten. Cuando nuestras neuronas se juntan, se produce la sinapsis. Cuando se produce la sinapsis es que pensamos, podemos pensar. Entonces, el cerebro no está preparado para ser feliz. El cerebro solo quiere sobrevivir. Tu cerebro está programado para sobrevivir. Eso de reinventarse y todo eso, tenés que forzarle a tu cerebro para que haga. Tengo un amigo que está en la OSCA y él me decía, nosotros ensayamos 2 horas al día, y esas 2 horas son como trabajar 9, 10 horas, porque te cansa, porque tu cerebro tiene que estar ahí concentrado en lo que estás haciendo. ¿Quién es tu amigo? Sí, Chipola. ¿A César? César. No, pero César tiene sus peculiaridades. Sí, porque César está ahí de repente, pum, 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 ahí, ¿verdad? Haciendo cosas. Yo le digo, ¿para qué llevar una cosa tan grande y se va a tocar 2 veces no van una música? ¿Verdad? Cierto. Él era baterista y yo cantaba en un grupo, se llamaba Uzi, mi grupo. Me acuerdo. Hace un paso atrás.
mucho tiempo atrás. Me acuerdo que en una reunión de jóvenes conté eso y dice una jovencita, así como la jovencita que nos dijo así con mucho, yo tengo 18 años, o sea que me queda mucho de por delante, yo 45 ya tengo yo. Y te miran así, 45, como si fuese que te están muriendo, pero para ellos. Y cuando una jovencita se levanta y dice, sí, yo conozco tu grupo, me dice. Y ella me empezó a sentir bien. ¿En serio? Le dije, sí, mi mamá le escuchaba mucho. Y ya me empecé a sentir un poco viejo. Y más viejo me sentí cuando me dijo, sí, ella ponía tu cassette. Y más viejo me sentí cuando alguien al lado de la misma edad le dice, ¿qué cassette? Y ahí yo, qué viejo que estoy, ¿verdad? Pero... Callado, no, yo tengo 55. Pero las flores de la vida. La primera canción que tocaste es una canción de mi favorita. La escuché el capitán de mar y de guerra en la película. Ahí está. Y es fantástico. Ahora, y cuando estuve trabajando con estos esquizofrénicos, me di cuenta del tema de que todos tenían algo, una amargura, algo que no perdonaban. Y al investigar sobre la serotonina, me di cuenta de algo clave. Cuando el cerebro ya no quiere pensar en algo que te produce amargura, sufrimiento, porque esa amargura y sufrimiento usan mucha energía de tu cerebro. Cuando el cerebro ya no quiere pensar en eso, empiezas a liberar serotonina. Y eso va pasando por tu cuerpo. Eso va por tu intestino, va por tu estómago, te produce ¿verdad? ¿Viste cuando algo no te gusta y ¿verdad? Te trabaja acá, te trabaja en el intestino? Hace un tiempo, hace unos 6-7 años atrás, vino un jovencito, tenía 17 años, de una familia de mucho dinero. ¿Por qué les cuento esto? Porque él tenía un problema, tenía unas llagas en el intestino. Esas llagas en el intestino le producían que le iban cortando el intestino y añadiendo, y casi ya no quedaba intestino. 17 años tenía. El pastor Emilio se había ido a una cena en la casa de esta familia, una familia muy conocida, por eso no digo el apellido, y le cuentan eso, y le dice el pastor Emilio, van a ir a hablar con René. No sé por qué. Vino, me contó, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué hago con esto? Y ahí me acordé de la serotonina. Obviamente, al liberar la serotonina, eso pasa, y eso es un ácido que está en el cerebro, pero al pasar por el estómago, eso va quemando el intestino. Entonces le pregunté, ¿desde cuándo tenés este problema? Y me dijo, desde los 14. ¿Qué te pasó a los 14? Y me enteré tal cosa, pasó tal cosa, esto pasó en la familia, esto. Y le dije, wow. Mira, y le empecé a explicar lo que pasaba. De su cerebro, la serotonina iba saliendo, se iba a su cuerpo, esto le iba produciendo un malestar, eso al final le producía las úlceras que tenía, las úlceras sangrantes que le iban creciendo todo el cuerpo. Y le dije, te propongo dos cosas. Primero, vas a tomar mucha agua. Entonces, toda la serotonina que tenés va a empezar a salir de tu cuerpo, a eliminar. Porque eso se elimina a través de la orina. Y segundo, le vas a perdonar. Perdonar a fulano, perdonar a tu mamá, a tu papá, perdonar. It's not ours. Desde mi computadora no que me avisa el horario. Entonces, yo me quedé así pensando, wow. ¿Cómo es Dios, verdad? Y cómo Dios va obrando. Porque este joven recorrió toda Europa buscando médicos que le ayuden. Cuando él se bajó del consultorio, se fue al estacionamiento, su papá le estaba esperando. Le dijo, ¿qué te dijo el psicólogo? Que tome agua y que perdone. Obviamente el papá le dijo, nunca más vamos a venir con este psicólogo. Él siguió viniendo y hizo lo que le dije, porque le pareció interesante, razonable. Ustedes saben cómo son los adolescentes, ¿verdad? No van a explicar. Ahí me dijo, esto no le dijo hermano, que tome agua y que perdone. Y él hizo eso, tomó agua y perdonó. A los 2 meses estaba totalmente sano. Volvió a irse a los doctores en Europa y totalmente sano. Ahora ya le atiendo a toda la familia viene, hablo con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, y la Biblia nos habla de eso, la Biblia nos habla, una de las cosas que hablaba mucho con Luisito, con el profe Luis, es que todo está en la palabra. Y como él era ateo antes, ¿verdad? En la época que estudiaba, 2009, 2010, todo lo que él me enseñaba me decía, ¿y dónde está en tu Biblia eso? Eso a mí me obligaba a ir a investigar y leer, porque antes de ser licenciado en psicología, yo estudié a los 30 años en psicología, antes era licenciado en teología. O sea, era experto luego en buscar carreras que no me iban a dar tanto de comer, ¿verdad? Bueno, la psicología hoy sí ya te da bien de comer. Tengo un profesor que me dijo, René, necesito que atienda gente a la tarde en mi consultorio, yo solamente puedo atender a la mañana, quiero volver a la docencia. En serio, profe, le dije, no tengo nomás tiempo, profe, pero por curiosidad,
¿Cuánto estás cobrando? 400 por sesión. Y tengo 5 o 6 pacientes por tarde. Dije, wow, me encantaría, pero no tengo tiempo. Pero así están ganando los psicólogos. Ahora, yo les estoy dando a ustedes tips que si ustedes lo utilizan, no van a necesitar tanto de un psicólogo. Porque son tips que es entender nomás el poder que tiene el perdón. La mente. Porque el perdón te trabaja directamente en la mente. Cuando vos perdonás, vos no estás pensando, vos no te estás desgastando, porque el cerebro usa el 20% de tu energía. Yo hablo mucho con los futbolistas de esto. Y les digo yo, vos te desgastás. No sé si ustedes se dieron cuenta, este es el mundial del desgaste emocional. Todo, un Dibu Martínez, por ejemplo, te habla de que él tiene su psicólogo. Cada selección, no sé si se dieron cuenta de esto, todos los equipos, todas las selecciones están progresando, saliendo adelante, menos la nuestra. Y Justo Villar es mi amigo, ¿verdad? El encargado de selecciones. Yo le digo, Justo, ¿cuándo le van a poner un psicólogo? Y no hay rubro. Tienen que poner un psicólogo. Y vamos a salir adelante. Pero nos ponen, porque ellos no entienden que acá está el tema. ¿Por qué las otras selecciones están saliendo adelante? Porque acá trabajan, sí. El psicólogo ya tiene que trabajar a nivel, si se dan cuenta de lo que pasó en la sociedad, sobre todo en pandemia, tuvimos que encontrarnos emocionalmente encerrados con nuestros seres queridos y los que están pagando el pato no son la gente mayor, la gente nuestra, son los chicos. Los chicos están ahora pagando el pato porque nosotros proyectamos nuestras frustraciones en los chicos que estuvieron encerrados ahí con nosotros. Entonces, repercute en peor forma porque cuando somos más viejos tenemos más herramientas, más... Claro, tenemos formas de escape. Pero los chicos no desarrollan eso porque no sociabilizan todavía, están encerrados, no pudieron justamente conectarse con otros chicos en estos 3 años que es lo que va a atraparse y encerrarse justamente. Antes no se notaban nuestras frustraciones porque estábamos por fuera dispersándonos al encerrarnos en las casas y prioritario y que el peor espejo sean los chicos. Sí, ayer justamente mi hermana le lleva a su hijo a mi casa, ¿verdad? Y me dice, porque ella tenía un festival, mi hermana es profesora de danza, y tenía un festival y no tenía con quién dejar, y le dije, trae a la casa, le dije, ¿verdad? En serio, mira que Danielito es terrible, Daniel lo decía, Daniel el travieso, ¿verdad? Y le dije, sí, tráele, y yo sé que él todo el día está frente a la tele, y porque la señora que le cuida hace eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos una señora que le cuidó a mi hijo, que ahora tiene 14, y le está cuidando a mi hija, que ahora tiene 7. Y ella es de hacerle jugar a los chicos y todo eso, nos encanta, ¿verdad? Y empezó, le trajo toda la tarde, jugaron mientras yo veía los partidos del mundial. Y estaba ella, y después cuando ella se fue a las 5 más o menos, ahí yo me quedé con mi sobrino y le empecé a hacer jugar y empezó, y llegó a las 9 de la noche, estaba rendido, cansado, se quedó dormido y vino a buscarle a mi hermana, eso a las 10, me dice, ¿cómo hiciste para que duerma? Él a las 11, a las 12 está más despierto. Le hicimos jugar. Hicimos que se disperse, que su mente, porque le dábamos juguetes y no sabía jugar con juguetes, él empezaba a golpear así. Dice no, y le enseñaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar en una estructura mental. Ahora, quiero hablarles de este concepto. Sobre ese punto, lo lúdico es el más importante para todas las personas, no importa la edad. Si uno juega con gente mayor, con adultos mayores, te conecta, sí, hace más sinapsis, porque el deterioro mental se da en todas las edades, desde que nacemos merecemos. Así es. Y el juego colabora. Totalmente, todo el tiempo, en cualquier edad. Ahora, cuando hablamos de la palabra benignidad, estamos hablando de benignos, del latín bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido, o sea, una persona nacida buena. Ahora, cuando a Jesús le dicen maestro bueno, él le dice, no, yo no soy maestro. ¿Por qué me llamas bueno? Le dice, ¿por qué me llamas maestro? Porque Jesús era un maestro de la época, era un rabí, reconocido, por eso enseñaba en las sinagogas y todo eso. Aunque la mayoría de las veces que fue le quisieron apedrear. Pero Jesús enseñaba en la sinagoga, era un maestro. Pero él dice, ¿por qué me dicen bueno? Porque no había nadie bueno ahí, porque todavía no se produjo su muerte y su resurrección. Cuando se produce su muerte y su resurrección, se produce la posibilidad de nosotros de nacer de nuevo. Bueno, hay uno solo, Dios le dijo. Sí, claro. Ahora, el concepto ahí tiene que ver con bueno por naturaleza, que solamente es Dios. Solo Dios. Ahora, cuando somos nosotros, desarrollamos frutos del Espíritu Santo,
genéticamente buenos cuando somos hijos de Dios. Nacemos de nuevo como hijos de Dios. Me decía una señora, ¿qué tal está tu hijo? Porque estaba en la cárcel su hijo. Allá en la cárcel le conoció a Dios. En serio, señora, qué bueno. Hijo de Dios, me dice. Y yo me puse a matar de la risa porque el concepto de la mañana era que hijo del diablo. Antes era hijo del diablo, ahora ya hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios, es que nosotros podemos decir, es ahí que podemos declarar que podemos desarrollar la benignidad. Dice en Lucas 6:35, dice, eres hijo del Altísimo porque Él es benigno. Y acá Él habla, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque si también los pecadores aman a los que aman, y si hacéis bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es digno para con los ingratos y para con los malos. En Romanos, el apóstol Pablo nos habla de eso, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, el estilo de vida que tenemos que desarrollar es un estilo de vida benigna, o sea, un estilo de vida, y no tiene que ver, pero no del todo con la bondad. La bondad es cuando vos ves a alguien en necesidad y vos le ayudas. Pero la benignidad tiene que ver cuando vos combatís la injusticia. La benignidad tiene que ver cuando vos ves algo que está mal y vos decís, no, yo voy a vencer esto que está mal. Ahora, ahí también nos habla la palabra de Dios en el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y ahí entra el concepto que yo les quiero dejar. ¿Cómo es que yo me dejo vencer por el mal? Y el concepto sencillo, cuando me enojo. Cuando me enojo. Y el problema como paraguayos que tenemos es que nosotros somos enojones callados. Argentina se enoja y ¿qué te pasa? Sí. Somos tentones y pichados. Y pichados callados. Porque nos pichamos y nos quedamos callados nomás y después pensamos, le voy a hacer y le empezamos a regar. Pero ese juntamos. Y yo digo, no es el problema del enojo, son los enojitos. Se contamina. Te vas contaminando con enojitos. Te vas llenando, te enoja esto, te enoja aquello, te enoja esto. Y es lo que nos pasaba, como nos decía, como nos pasaba en la pandemia. Nos enojamos con esto, no expresamos, no hablamos, no decimos. Y tenemos que empezar. Yo, ¿por qué tenía tantos problemas en mi adolescencia? Porque era callado y no decía luego y no hablaba luego. Entonces mi mamá me mandó al psicólogo. Me acuerdo que vine acá en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Acá, creo que Herrera, ¿verdad? Sí. Y ahí vine con los sábados a la tarde, venía junto a un psicólogo que me ayudó y me enseñó a hablar. De ahí ya no paro. Pero dice, no sea vencido. Ahora, tenemos que entender una cosa. Está el reino de la benignidad y el reino de la malignidad. Y en el reino de la benignidad, la cruz de Cristo es lo que marca. La cruz de Cristo es lo que nos da la posibilidad de nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es lo que nos va a hacer que tengamos esa naturaleza de Dios en nosotros. El que tener esa naturaleza nos lleva. Y por eso es que todos necesitamos, evangélicos, católicos, judíos mesiánicos, todos necesitamos nacer de nuevo. Jesús le enseñó eso a Nicodemo, y Nicodemo que le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que echar en el bien? Dijo, no, eso es nacido del agua, les. Nacido del agua, ¿por qué? Porque estábamos en el agua, ¿verdad? Esa revelación ya que se tenía de que estábamos en el agua. Al romper la bolsa, el agua sale. Nosotros necesitamos nacer del Espíritu, y es por eso que necesitamos que empecemos a desarrollar el nacer del Espíritu. Dice primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, finalmente sé todos lo mismo sentir, compasivo, amado, pertenente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Amén. Yo soy, tengo que llegar a un nivel donde yo pueda declarar, yo soy bendición. Acá como el amigo que es director de un colegio, él decidió ser bendición para 230 chicos. Eso no se van a olvidar nunca. De lo que fue su director ayudándole. Yo soy bendición. Imagínense si nuestros políticos empezasen a entender esto. Empezasen a trabajar en ser bendición. Estaríamos pensando en quién voy a votar, porque todos son buenos. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. ¿Verdad? Estaríamos ahí buscando la mejor opción, porque necesitamos entender eso. Dice, pues vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad. Ahora, me gusta el concepto de vestido, que significa que tengo que hacer un acto de voluntad. Esta mañana me imagino te levantaste, mira, algunos se bañaron, otros no, eso lo respeto yo, cada uno con su gusto. Mira, yo no me despierto si no me baño, tengo que bañarme únicamente para despertarme aunque haga 0 grados de frío. Y después tuve que decidir con qué me iba a vestir. Es un acto de la voluntad. Y lo mismo pasa con esto. Yo me he visto de benignidad, es un acto de voluntad. Yo decido, no me voy a enojar, no voy a ser vencido de los malos. ¿Me hicieron mal? Sí. ¿Me hicieron daño? Sí, pero yo no voy a dejar que eso me venza. Igual me he visto de benignidad. Entonces, si alguien me hace un mal y yo le pago con otro mal, estoy vistiéndome de benignidad. Así es. Ahora, si alguien me hace un mal y yo le pago con el bien, el pastor Emilio siempre decía eso, ¿querés matarle a tu enemigo? Sí, pues hacerle tu amigo. Bendecirle. Me acuerdo que una vez Chilaver escribió el pastor Emilio escribió un versículo o algo en su tweet, en el Twitter, y Chilaver le puso, usted es un ladrón, no sé qué, Y me acuerdo que yo estaba con el secretario del pastor, porque es muy amigo mío, y le dice, pastor, acá José Luis Chilaver dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y le dice el pastor Emilio, respondele que es un campeón y que le esperamos en la iglesia cuando quiera. Siempre. Y le puso, José Luis, sos un campeón, te esperamos en la iglesia cuando quiera. No, pecado. ¿Me mató? Siempre fue así. Me mató. Y yo nunca he visto que él responda. Entonces, ese ejemplo a mí me dice, tengo que ser así, me falta muchísimo, pero tengo que aprender a ser así. Porque la palabra de Dios me enseña eso. Y acá nos habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son cosas que nos tenemos que vestir cada día para que nuestros negocios funcionen. Vestirnos de eso. Y todos saben, acá he visto que hay gerentes de empresas. Todos saben, cada uno tiene con su gente. Yo tengo un amigo que también es mi discípulo y él es arquitecto. Uno de los mejores arquitectos que hay en Paraguay. Se llama Renato Bedoya. Y yo le decía, ¿cómo lo que haces? Compañero colega. Sí, en serio. En el San José. Yo le decía a Renato, ¿cómo lo que vamos a hacer para aguantarle a los albañiles? Yo tengo cierto. uno en casa y me está por sacar el canal y me decía, mira, es mano firme con guante de seda. Y yo decía, ¿y cómo lo que no piensan? Y me dice, yo le agradezco a Dios, porque si ellos pensasen, yo no tendría trabajo como arquitecto. Es más, no tenés que dejar que los albañiles se vuelvan creativos. Se vuelven creativos y te hacen bacana. Respetamos mucho su trabajo, pero vos hay que dirigirle siempre y controlarle siempre. Cierto. Ahora, ayudarle, soportando unos a otros. Este televisor, no, ustedes no podrían ver si estaba acá en el suelo. ¿Qué necesita? Un soporte. Entonces, ¿qué es el concepto de soportar? No te soporto, aguantar nomás. No es aguantar nomás, es tenerle a alguien arriba para que cumpla su función. Ayudarle a alguien para que cumpla una función. Y si todos hiciésemos eso, esto sería mucho mejor. Y no es un sentimiento utópico, no es una esperanza así de tipo Diego Torres, ¿verdad? Saber que se puede y todo. No, es entender nomás que para eso vivimos en una sociedad, para ayudarnos unos a otros, para poder crecer unos con otros. Y en Efesios también nos habla de algo, dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. El perdón tiene que ser nuestro estilo de vida, porque la gente nos va a fallar. Sí. Queriendo y no queriendo. Más arriba en el 26 dice, airaos pero no pequen, Airaos. no se ponga sobre su gobierno ni de lugar al diablo. Eso con Luis, nosotros estuvimos hablando con el profe Luis, porque al hablar de la serotonina empezamos a hablar del perdón, qué importante que el perdón había sido. Y yo le decía, profe, ¿cuánto tiempo pasa desde que yo recibo el golpe, recibo la amargura, recibo la herida, hasta que mi serotonina empiece a correr? Y él me decía, de 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas. Y ahí yo me quedé así, wow. La serotonina es la que produce el desorden. No, la serotonina lo que hace es que nuestras neuronas se junten. Cuando no tengo serotonina en mi cerebro, es cuando yo dejo de pensar claramente. Cuando no tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Cuando el cerebro dice, demasiado ya estás pensando en esto, el cerebro se autoprotege. Y dice, ya no quiero más que pienses en esto, entonces liberas la serotonina para que no pienses más. Ahora, nosotros sin perder serotonina podemos hacer ese ejercicio de decir, epa, ya no quiero más pensar en esto. Ya está, ya pasó, ya perdonó, cierro este capítulo, cierro esto, y ahí tu serotonina sigue trabajando bien.
¿Se entiende? Porque si no, tu serotonina se libera para que no pienses más en eso. Sí, Un detalle común, yo enseño instrumentos a niños desde los 3 años. sí. Y siempre desde chiquito le tengo que, porque al tocar cualquier instrumento, equivocarse es lo más común. Cuando uno canta, desafinar es lo más común. Entonces le tengo que decir a los niños desde chicos, ¿cuándo vas a dejar de equivocarte? En el cajón. Los muertos no se equivocan. Mientras estamos vivos, yo hasta los 120 años voy a estar equivocándome, entonces tengo que seguir adelante. Obviamente eso hace que en los conciertos los chicos, aunque se equivoquen, siguen tocando y contentos y felices. Eso yo aprendí del nieto de una profesora mía que enseñó de los 20 años en la universidad música, ¿verdad? Y su hija tuvo conflicto con su hija, pero después el nieto, una obra muy difícil que a los 10 años tocó afuera, y como se equivocó 5 veces y la quinta vez le salió y siguió sobreviviente el niño tocando. Y le pregunto a la mamá, ¿cómo? Es que él, si quiere, va a tocar el cello, tiene su grupo de fútbol y tiene su grupo de taekwondo, Claro. y equivocarse no es problema para el ser humano, porque es inherente a la persona. Totalmente. El no perdonarnos, o sea, no perdonarnos nosotros mismos, entonces hace que cualquier mínimo conflicto con el de afuera, crisis. Totalmente. Ahora, y ahí entra algo clave, que si por ejemplo, nosotros enseñamos gente o trabajamos con gente, si esa gente falla y nosotros nos enojamos, cuando en realidad tomar el error como una oportunidad de aprendizaje, no para enojarnos, porque si no vamos a vivir enojados, sí. Decía que de 12 a 24 horas tarda en hacer efecto De 12 a 24 horas tu cerebro dice, epa, ya no quiero más pensar en esto, ya estoy cansado de esto, entonces empieza a liberar serotonina y ya no puedes pensar con claridad. Sí, hay ese cansancio mental que después te tienes que ir a dormir o lo que sea. Dormir es Justamente, fundamental. justamente por eso, la relación que no pase, que no entre el sol hasta el concierto, pero no. Totalmente. O sea, si vos dejás que pase Ahora, hay otra cuestión también ahí, que los científicos, los neurocientíficos dicen, no son cristianos ni tienen conocimiento bíblico, muchos de ellos, la mayoría, pero ellos dicen que el cerebro tiene un lado oscuro que es esta parte. Un lado que todavía no pudieron. Acá por ejemplo está el neocórtex, que es la parte de donde pensamos, analizamos. Por eso cuando nos equivocamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Instintivamente, ¿verdad? sí. Porque acá se produce todo eso. ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? Que en este lado del cerebro todavía no están descubiertas muchas cosas, no se han descubierto todavía cosas. De hecho, Salvador Cabañas, cuando recibe, él fue mi paciente, él recibe la bala se le queda en esta parte del cerebro y no quieren entrar ahí porque dicen no sabemos qué hay. Entonces por eso no le pueden sacar la bala. Y ahora descubrieron que está la parte de la inteligencia espacial, ¿verdad? Él, por ejemplo, le cuesta mucho en los espacios, ubicarse en tiempo y espacio. Para el fútbol eso es fundamental, por eso dejó de jugar. Él ahora habla y piensa con más fluidez inclusive. Pero como esta área está bloqueada, esta área empezó a activarse. Él antes no daba declaraciones porque no podía hablar, ahora él habla, cuenta su testimonio de vida, como si nada. Solo que no puede jugar más fútbol. Ahora, entender, esta es el área, dice, el área oscura del cerebro. Y les doy un tip. Un pedacito de hielo, cuando estás muy cargado, un pedacito de hielo, acá en el centro de tu nuca, ¿verdad? Y una toalla para sacarte toda la espalda y tenés ahí. Eso se llama crioterapia, ¿verdad? Y te va a ayudar muchísimo, te va a aliviar por lo menos. Después, si seguís pensando, obviamente van a seguir las cargas, ¿verdad? Pero de este lado del cerebro le llaman el lado oscuro del cerebro. ¿Y qué pasa cuando el sol se pone? ¿Qué viene? La oscuridad. La oscuridad. O sea, si dejas que el sol se ponga, ¿qué pasa? Tu cerebro se va al lado oscuro. Dejas de pensar con claridad, se desactiva esta parte y se activa esta parte y ahí empiezan las preocupaciones, ella te tira todo acá, te duele la espalda, tienes problemas en la ciática, que es todo muy común ahora. Mi papá nos dio de comer con esos problemas. Que todo el mundo se iba, era kinesiólogo, todo el mundo se iba y mi papá le solucionaba este problema. ¿Y por qué? Porque se va produciendo todo eso en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa también hoy con el tema del duelo? Si nosotros no sabemos trabajar el duelo correctamente, emocionalmente, el cuerpo se va a encargar de procesar el duelo. ¿Y cómo se encarga el cuerpo? Enfermedades, dolores. Sí. El hielo es para cuando estás muy cargado, muy saturado y te duele la cabeza y todo, colocar un pedacito de hielo acá. Eso te va a aliviar.
Para aliviar. No te va a solucionar, pero te va a aliviar por lo menos. Situaciones de estrés y todo lo demás. Todo, situaciones de estrés. Lo que sí te ayuda mucho. Ahora, esto dicen los neurólogos. Lo que sí te ayuda mucho para salirte del lado oscuro es orar. Orar. Ellos, y sí, ser cristiano. Ellos dicen, si vos querés que esto, la presión de acá se vaya acá, sacar toda la información de acá, llevarlo acá. Acá está la parte lingüística, acá está la parte del razonamiento. Entonces vos cuando oras. Por eso a nosotros los psicólogos nos funciona el tema de hacerle hablar a nuestros pacientes. A mí me pasa, si a un paciente de consultorio, yo no le dije nada. Me cuenta y después sale y me dice, qué gusto que dio hablar contigo. Me siento aliviado, feliz, claro, porque se descargó, pues. Sacó de acá y llegó acá. Y la mejor forma es la oración. Cuando yo me presento delante de Dios y le oro, Señor, esto me carga, esto me molesta, y ahí voy delante de Dios. Eso es lo que es el famoso catarsis. La catarsis. Doctor, Es una necesidad natural que todos ser humanos Totalmente. Mi mamá hacía catarsis. O sea, vos mismo como psicólogo necesitas nuevamente otra persona que Sí o sí. Claro, la catarsis Es correcta, ilegal. la catarsis correcta es cuando yo de acá desarrollo. Ahora, la catarsis incorrecta es cuando yo me plagueo. El Pero plagueo. también es una Acá forma de para catarsis. Es una forma de catarsis, pero te vuelve otra vez, pues. Ajá. Porque yo he escuchado otra vez eso. Y está, y vos, porque no va dirigido a una descarga, va dirigido al aire y eso vuelve otra vez. Doctor, ¿vos Ese- te concentras cuando alguien te está hablando así? ¿Te concentras a escuchar lo que te dice o cómo Sí. manejas eso? Sí. Porque es una carga, ¿verdad? Que te está llegando. Claro, ahora, lo que Lo que pasa es que si no se concentra, el paciente no va a sentir que él está conectado con el paciente. Claro, yo Y necesito el otro se va a conectar. bloquear y no le va a decir nada. Y ahora, ahí entra a un nivel de... Ese también es algo importante para ustedes que están en el tema de negocio, están trabajando con gente. Es bueno conectarse. En momentos de discusión, por ejemplo. Porque es lo que nos pasa muchas veces con nuestras parejas. Que no estamos escuchando lo que nos dicen nuestras parejas. Estamos escuchando para refrendarle, o para reprenderle, o para refutarle nomás. No estamos escuchando realmente. Esa escucha activa. Claro, yo estoy pensando que le voy a responder. Y lo mismo pasa con los psicólogos nuevos, ¿verdad? Que están cuando le decir esto, le decir. Después con la experiencia te das cuenta que lo importante no es lo que vos le decís, lo importante es lo que vos escuchás. Y en base a eso le puedes dar unos tips. De hecho, que el mal psicólogo es ese que te dice lo que tenés que hacer. Si tu psicólogo dice lo que tenés que hacer, no es bueno. El psicólogo bueno lo que hace es te ayuda a vos para que vos digas, claro, ¿por qué no hago tal cosa? Tengo que hacer tal cosa. Te da las herramientas para que vos vayas descubriendo qué hacer. Te hace pensar. Te hace pensar, te hace preguntas que te hacen pensar. Entonces, o te va diciendo, mira, ¿no consideraste tal cosa? No, nunca consideré. Eso yo hago en mi... A mí en el consultorio viene mucha gente profesor. bloqueada, Te hago totalmente pensar. bloqueado. Y yo le voy haciendo preguntas para desbloquearle. Le voy preguntando cosas. Y no, nunca pensé en eso. Bueno, pero viene una señora, me dice, estoy cansado de mi marido no trabaja, es un borracho, se emborracha, nos pega, yo tengo 3 trabajos para poder mantener a mis hijos, tengo 7 hijos, y me cuenta así, y le digo, ¿y no pensaste en dejarle? No, ¿y de qué voy a vivirte? Entonces, Bueno, era espera una un poco, catarsis, entonces su marido... Esperar un poco, o sea, está bloqueada su... Se Ella desahoga es la que por está él. haciendo todo. Entonces, y ahí vos no pensaste, obviamente yo no quiero que le deje a su marido, yo quiero que ellos crezcan juntos, que él deje el alcohol, que sea una familia, o sea, soy pro familia, pero le hago esa pregunta intencionalmente para que ella diga, espera un poco, yo le digo a él que está agradecido de tener una mujer como yo, porque ella ya se siente mal, ella se siente ya insuficiente, se entiende, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el perdón, hay 2 conceptos, creo que en mi tiempo se me está yendo, pero hay 2 conceptos claves. Nos habla de que el amor es benigno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que todo el mundo habla del amor, ¿verdad? Que nos dice luego que si no tenemos amor somos ratas para nada, sería el concepto, ¿verdad? Así mismo. Así Para lo que mismo. define, ¿verdad? Si no tenemos amor en lo que hacemos, si no le ponemos amor a lo que hacemos, si no le ponemos pasión a lo que hacemos, Así. entonces no va a funcionar. Y hay otro concepto que no lo tengo acá, pero sí para mí es clave, el agradecimiento, Ahí está. el ser agradecido. Así está. Es demasiado importante. En mis 2 profesiones, yo soy pastor y soy psicólogo, en mis 2 profesiones la gente no me busca cuando está bien. Cierto. Siempre la gente me busca cuando está con problemas. Y no todos son agradecidos.
Y yo aprendí también que eso, porque si yo estoy dependiendo del agradecimiento, hubo un tiempo en mi vida cuando estaba, hace 20 años atrás, cuando empecé el pastorado, yo decía, la gente no queda agradecida y se me bajoneaba. Yo dije, no, yo necesito. Para mí la mejor forma de agradecimiento es verle a alguien crecer. Y si vuelve a mí cuando está con problemas es porque, bueno, en algún momento le ayudé, entonces le voy a volver a ayudar. Pero ser agradecido, En sí. caso lo que dice el leproso. Sí. Claro, el leproso lo dijo. Pablo, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Vos eras el que le daba la remera a los Olimpia en el 2002 que decía todos los juegos fritos que me jornal? Sí, yo entré en la concentración allá, a predicar el cabeza de Valeria. Y Tabarelli, o sea, él tiene ya la palabra de Dios. Y yo su Valeria, paciente. y creo que Santa Cruz esperaba una cruz conmigo en su casa antes que Santa Cruz se vaya a Alemania. Jovencito. Jovencito. Con su esposa Sí. y le regaló una Biblia. Bueno, te cuento que ella hasta ahora está perseverando. Sí. Él a veces sí, a veces no. Pero ella sí. Ella en Inglaterra se congregaba en una iglesia allá, una iglesia. Pero eso fue una vez, no, porque yo nunca más supe nada de ellos. Yo sembré nomás. No, yo me acuerdo porque ellos también ellos son mis pacientes, me contaron eso de alguien que les sembró. Y yo trabajaba en la librería de la iglesia Centro Familiar y vos te ibas ahí. Sí, me voy a ¿Te sembrar. conocemos todos? Entonces, y el agradecimiento, ser agradecido. Yo tengo que ser agradecido, desarrollar eso. Atiendan bien esta fórmula. El perdón, ¿qué es lo que hace? Vuelve las relaciones. El perdón hace que las relaciones se restauren. Y el agradecimiento hace que la relación crezca. Y nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos. Más todavía ustedes que son hombres de negocios, gente que está en los negocios. ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué me botas acá? Tenemos que irnos ya a nuestra casa y vos te quedás acá a hablar con nuestros sacerdotes? Y él le dice, no, ya en los negocios de mi padre es necesario estar. ¿Cómo están hablando con ellos, preguntándoles? Porque en algún momento de mi vida, de aquí a 20 años, voy a tener que enfrentarme a ellos. Yo quiero saber cómo piensan. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Les recomiendo este libro, no es cristiano, pero se llama El Arte de la Guerra. Es un Sun Tzu. grupo de... Es Sun Tzu. Es un Tzu. Ah. Porque te ayuda y te enseña. Estratégico es. Estrategia de marketing tiene pero un montón. ¿Cómo se llama? El Arte de la El arte de la Guerra. guerra. Es Sun Tzu. Sí, pero buenísimo. Por algo sigue, ¿verdad? Hicieron versiones y todo, pero se nombra todo el tiempo. Porque es entender. Vos tenés que saber cómo opera tu enemigo. Yo sé cómo opera Satanás. ¿Sabes cómo opera Satanás? ¿Quieres saber? Mira. Satanás lo que hace primero es el tentador. Mentir. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo que está metido en esto. Hace nomás, más o poca cosa, pues. Nada no es. Y vos haces. Automáticamente cuando caes en su trampa, él se convierte en el acusador. Mirá lo que hiciste, como que clase de hijo de Dios lo que vos sos. Le vale escucharte todo ese mensaje de la benignidad. ¿Para qué te va los sábados a la mañana si mirá todo lo que vos haces? Te acusa, te tienta primero. ¿Qué hace al tentarte? Achica tu pecado. Hace poca cosa. Y cuando haces, agranda tu pecado. Gigante. Y el pecado es pecado. Grande, pequeño, el pecado es pecado. Es error, es el error. Cometí un error, el error trae sus consecuencias. Ni siquiera Dios te va a castigar por un pecado. Atiendan bien porque esto hasta puede sonar a herejía. Dios no te castiga por el pecado en sí ya trae sus consecuencias. Dios no es un Dios castigador. Eso a mí me enseñaron. Esto es comprobado. No es un Dios castigador. Yo llegué a un momento y le dije a Dios, Dios, déjame en paz, quiero hacer mi vida. Y ella me dice, te voy a dejar en paz, pero sé que vas a volver y cuando vuelvas yo voy a estar. Y hice mi vida una semana para irme y dije, no, no me funciona esto sin ti. Entender ese concepto de que Dios está ahí para ayudarte. Y es dos conceptos clave: perdonar, tomar mucha agua, no olviden. Perdonar y ser agradecido. Eso nos va a ayudar muchísimo. Amén.